Pero es importante hablar pues de todos estos temas que se ven en redes sociales, actores profesionales, cosplays, influencers, nos hablan de síntomas que tú nos puedes tal vez explicar un poco más. Justamente, ¿no? Hay que tratar de ver como el todo, ¿no? De este tipo de mensajes que llegan a tener algunas personas, porque puede pasar tanto con influencers como personas de la vida pública, ¿no? En realidad, cualquier cosa que suceda dentro de las redes sociales puede ser algo de lo que está viviendo la persona, tanto la parte violenta como la parte del estado de ánimo. Entonces hay personas que son sumamente violentas dentro de las redes sociales, pero hay personas que también están expresando de repente que se sienten tristes, que se sienten solas, que se sienten hasta con ganas de ya no dar más ningún otro día más en su día a día, ¿no? Estas son señales como de alerta en donde podemos decir, a ver, si una persona de repente es muy activa en redes y de repente deja de ser activa, aguas, porque tal vez está pasando por algunos de los síntomas de depresión, algunas cuestiones de que pueden suceder dentro de las redes sociales como lo que es el ciberacoso. Hay que saber si a lo mejor recibió el ciberacoso, ¿no? Y empezó a decir, bueno, me voy a tomar unas vacaciones, pero ese ciberacoso me llevó a desarrollar síntomas de ansiedad, me llevó a desarrollar síntomas de depresión y por supuesto en algunas personas hasta lesiones o autolesiones, es decir, me empiezo a cortar, empiezo a tener pues, ciertos síntomas que van más allá de solamente expresar lo que estoy sintiendo. Hay barreras tal vez, doctor, que nos pongamos nosotros mismos para acercarnos a un especialista. Digo, de manera general creo que nadie se quiere acercar a psicólogo y bueno, menos nos vamos a ir al siguiente escalón, ¿no? Al psiquiatra, porque tenemos ahí ciertas verdades que nos va poniendo o la sociedad, o los amigos, o las generaciones, hablando de padres, tíos. Justamente hay mucha estigmatización dentro de la salud mental, ¿no? El hecho de decir, bueno, es que tú vas al psicólogo porque estás loco, es total y completamente un mito. Se necesita, de hecho, mucho valor para poder acudir a una consulta de salud mental y decir, necesito ayuda. Es una cosa que realmente admiramos mucho de las personas que se nos acercan a nosotros para poder solicitar ayuda. Actualmente ya estamos, digamos, pasando un poco más esta desestigmatización de la salud mental, que fue lo que les decía, algo positivo, lo poquito positivo que nos dejó la pandemia, el poder acercarnos sobre este tipo de temas, el poder hablarlos más libremente, y sin embargo, aún todavía quedan estos estigmas. Pero primero que nada, yo les quiero mencionar, no tengan miedo, no estamos aquí para hacerles ningún tipo de daño, al contrario, y es lo que les digo a todos mis pacientes, los medicamentos que les voy a dar es para tratar de mejorar tu calidad de vida, no empeorarla. No te voy a dejar ni como en las películas, porque las películas son mucha desinformación, pues son películas, para eso se dedican, ¿no? Para entretener, y no captan como tal la vida o lo que sucede realmente con las personas, que pueden llevar un tratamiento eficaz y adecuado y que esté bien dirigido hacia la persona. Sí, hay personas que no saben o que desgraciadamente pues no están bien los medicamentos, va a pasar con todo, en todos los lados va a pasar. No solamente en la psiquiatría, va a pasar también en nefrología, va a pasar con las alergias, con derma, de repente una crema te cae mal, etcétera. Va a pasar también en psiquiatría, pero estamos aquí para ayudarles principalmente. Gracias, doctor. Muchas gracias.